nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensín y por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, es el economista Jesús Cacique, @Jesús Cacique 1. Y bueno, antes de empezar, Jesús, gracias por estar con nosotros. Hay un movimiento en la bolsa donde la deuda venezolana está recuperando volumen de compra y está subiendo y se está transando al alza luego que se especulara un posible acuerdo con Rusia para una posible refinanciación de deuda. Esto es muy importante, sobre todo por todos los problemas que está pasando Venezuela, por las sanciones, por obtener recursos. Están vendiendo una cantidad de activos alrededor del mundo para poder cumplir con el pago de intereses y también del capital que viene en los próximos meses, que son importantes. Pero bueno, siempre te invitamos para que nos pongas al día con todos los números que bien manejas. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias, Pedro, por la invitación a tu programa. Bueno, sí, efectivamente, Venezuela tiene compromiso que honrar por servicio a la deuda. Octubre-noviembre, 3.300 millones de dólares. Descartado totalmente el default. No creo que lo que corresponde al año 2017 vaya a efectuarse un impago. Para el año 2018 sí es factible un refinanciamiento de la deuda. Obviamente que el cash flow es muy bajo. Las proyecciones para el año... Sí, para el año 2018, los compromisos, estoy todavía calculando, debe estar en el orden de unos 11.000, 12.000 millones de dólares para el año 2018, ¿no? En segundo lugar, el gobierno honró sus compromisos, como te indiqué en la entrevista anterior, agosto, septiembre, no hubo ningún tipo de default, que el mercado estaba esperando un impago de la deuda, te lo indiqué, que no iba a ocurrir al respecto, y octubre y noviembre no va a haber ningún tipo de default, estamos esperando el presupuesto del año 2018 para observar las variables macroeconómicas para el próximo año. Importante ese presupuesto. ¿Quién, dónde lo van a firmar? La última vez el Tribunal Supremo lo firmó, no fue la Asamblea Nacional, y en este caso, ¿qué será? La Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea no le han dejado ejercer ningún tipo de función. Sí, bueno, efectivamente el presidente Maduro ya indicó que iba a presentar el presupuesto en la Asamblea Nacional Constituyente el año pasado, no lo presentaron en la Asamblea Nacional, violando el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, en primer lugar, antes de presentar el presupuesto para el año 2018, tiene que aclarar las cifras, el gobierno central. Por ejemplo, la inflación del año 2016. Únicamente el Fondo Monetario Internacional publicó la inflación de Venezuela, el guarismo, obviamente, pero la tiene que publicar el BCB. La caída del Producto Interno Bruto del año 2016 la desconocemos los venezolanos, estuvo en el orden, según el Fondo Monetario Internacional, cifras que la suministra el gobierno central, el Banco Central de Venezuela, fue del 18%, la estimación de la caída del Producto Interno Bruto para el año 2017, cifra que yo comparto este año, 12% en el orden. Y 2017 está. No, para el 2017, ¿ok? Para el 2016, la estimación del Fondo Monetario Internacional es 4.1%, pero la cifra que es alarmante es la inflación estimada por el Fondo Monetario Internacional para el año 2017, 1.134% para este año, pero el gobierno... ¿Por cuánto vamos? Sí, bruto. Bueno, según la Asamblea Nacional, 344,8%, porque recuerda que el Banco Central no publica cifras. El acumulado. Bueno, porque la inflación es geométrica, ¿ok? Entonces se va calculando geométricamente y a este ritmo, obviamente que vamos a sobrepasar la barrera y la vamos a talar del 1000%. Pero en promedio, Pedro, la inflación intermensual en Venezuela está en el orden del 23,4%. Y 6 países en el año 2016, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia y el otro país fue Chile, la inflación acumulada en esos 6 países en el 2016 fue 20%. O sea que en Venezuela la inflación un mes supera la inflación de 6 países en un año. No estamos en hiperinflación. Porque técnicamente, según la teoría de Philip Kagan, hiperinflación es el 50% intermensual. No hemos llegado a esos niveles, pero de continuar el incremento de la base monetaria, que ha incrementado este año, 8 veces ha incrementado la base monetaria, y el financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela, violando el artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obviamente que esto sí se le va a ir de las manos al gobierno con los niveles inflacionarios que está atravesando Venezuela. La canasta alimentaria familiar, según el Sendas,
En agosto fue 2.012.000, en canasta básica familiar agosto es 2.938.000, creo que ya supera los 3 millones. ¿Qué proyecciones tienes tú con esto? ¿Cuánto ha aumentado este año según el Sendas? Bueno, anualizadamente, de forma anualizada, obviamente que está por encima del 300%. Esto es insoportable para una persona, es familiar para un grupo de 5 personas, pero es insoportable, es inmanejable ¿Cuántos estos salarios niveles. mínimos se necesitan para Oye, cubrirla? esa cifra que tú estás indicando es agosto. Recuerda que el incremento Sí. salarial del gobierno fue en septiembre. Entonces hay que esperar el mes de septiembre para el costo de la canasta alimentaria familiar y el de la canasta básica familiar para medir la cantidad de salario mínimo, ¿no? Pero indiferentemente del costo de la canasta, esto es imposible, esto es inaguantable para el bolsillo del venezolano, estos niveles de la canasta alimentaria familiar y la canasta básica familiar. Ok, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo también sobre tus proyecciones del precio del petróleo. Se espera una subida, si eso va de alguna manera a ayudar a sufragar todos estos gastos que tiene ahora el gobierno y bueno, pero una subida como un 20% podría ayudar al país de alguna manera y a los salarios. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini, Globovisión.